Este video tiene subtítulos de apoyo. Puedes activarlos haciendo clic en el botón Subtítulos. Selecciona el idioma en el botón Configuración. Haz clic en Subtítulos, opción Traducción automática. Superintendencia de Sociedades, más y mejores servicios. Muy buenos días para todos. Damos inicio de manera oficial a esta capacitación sobre la presentación del informe 75, SAGRI-LAF y programas de transparencia y ética empresarial. La Superintendencia de Sociedades les agradece haber aceptado esta invitación que hacemos como parte de nuestro rol de pedagogía. Recuerden que este informe nuevo, 75, integró el informe 50 de prevención de riesgos, SAGRI-LAF, y el informe 52, programa de transparencia y ética empresarial, y deben presentarlo los sujetos obligados como sociedades comerciales, sucursales de sociedades extranjeras y empresas unipersonales supervisadas que se encuentren bajo vigilancia o control por parte de la Superintendencia de Sociedades. Cambiamos el acceso para brindar una mayor cobertura y facilitar la conexión de todos nuestros usuarios, a quienes damos un cordial saludo. Bienvenidos a esta capacitación. Rápidamente les voy a comentar el orden del día que vamos a tener para esta jornada pedagógica. Inicialmente vamos a contar con un saludo de instalación por parte de la directora de cumplimiento de la entidad, la doctora Mary Mantilla. Luego vamos a iniciar con todo el tema de la capacitación navegando en nuestro portal www.supersociedades.gov.co. También nuestros expertos les van a contar detalles de la circular externa 100-503 del 11 de septiembre de 2023. Y vamos a hacer toda la parte práctica de la descarga e instalación del aplicativo Stop User que ustedes requieren para poder diligenciar este informe 75 y enviar la información de manera adecuada. Al final de esta capacitación vamos a abrir una sección de preguntas para que ustedes puedan intercambiar esas inquietudes que tengan, pueden dejárnoslas, participar activamente en el chat de esta transmisión para que allí apunten todas sus inquietudes. Nuestro equipo del grupo de supervisión de programas y riesgos especiales está muy atento para poder responderles directamente en el chat, y las que sean generales pues les vamos a contestar al final en un espacio que abriremos para poder contestar todas esas inquietudes. Doctora Mary Mantilla, muchas gracias por acompañarlos. Bienvenida y adelante con ese saludo de instalación. Adriana, muchísimas gracias. Muy buenos días para todos. Realmente para la Superintendencia de Sociedades es muy importante que estemos todos aquí presentes, convocados por este interés que, pues como bien lo dice Adriana, tuvo pues una acogida bastante grande. Tuvimos que hacer un cambio para que también otros interesados, más allá de los sujetos obligados, que es el primer punto que queremos tratar en esta introducción, pues también conozcan un poco, porque sabemos que detrás de toda esta teoría del cumplimiento, del compliance, más allá de lo que es el rol del supervisor y el sujeto obligado y esta relación, pues hay un interés académico, hay un interés de formarse en estos temas, de tener una visión de largo plazo sobre incorporar y dar cumplimiento a, pues, a estas pautas que corresponden pues, a una autogestión y a una autoimposición de normas propias en pro pues, de conservar la productividad y estabilidad del sector empresarial. Y desde luego, pues este informe 75 es la unión del informe 50 y 52 con vigencia de la ley 2195 de 2022 y especialmente lo que incorpora el artículo 9º. Se dio la necesidad de empezar hoy a hablar de programas de cumplimiento. Si de hecho uno va a la revisión de los motivos, de la exposición de motivos que dio lugar a la ley, hablan de programas de cumplimiento y empiezan a integrarse los programas de tanto de lo que corresponde a los sistemas de autocontrol y gestión de los riesgos de lavado de activos, financiación de terrorismo y los riesgos de corrupción que pueden ser integrados. Sin embargo, pues tiene que haber una especificidad muy propia y muy robusta para cada uno de estos sistemas, lo cual también pues justifica y legitima nuestro capítulo 10º y el capítulo 13. Entonces, pues en este sentido, el informe 75 es
una manera de reportar esta información ya de una manera mucho más consolidada, mucho más pragmática, y también pues que el supervisor pueda tener un mapeo mucho más real de lo que las empresas están reportando y cómo vamos evolucionando en este comportamiento hacia la realmente aprehensión de los sistemas de autocontrol y gestión de los riesgos en materia tanto de lavado de activos y sus conductas conexas y todo lo que tiene que ser previsto para los temas y contingencias de corrupción. Desde luego, pues que nuestro interés es que esto realmente desde el sector empresariado pues sea entendido, que esta labor pedagógica realmente cumpla con ese propósito de realidad material, que el primer acá destacado en ese papel y que sea un guía y líder en dar cuenta de esta información veraz y real sea el oficial de cumplimiento, que hoy empieza pues a tener un rol importante, líder realmente dentro del sector empresarial. Esto es un tema interdisciplinario esencialmente, no corresponde ni es exclusivo de los departamentos legales. Hoy empieza el oficial de cumplimiento a liderar y a ser un garante de todo el tema de autocontrol de los riesgos y pues desde luego es el primer llamado a entender y a liderar esta manera también de reporte. Esto tiene también, de hecho, subyace unos principios de transparencia, unos principios de publicidad, y esta es una manera en que todos estos eslabones que corresponden a las empresas, a los sujetos obligados, a las sociedades, pues empiezan a dar un poco más de cohesión en proteger los sistemas productivos y esto pues en pro de la economía nacional. Así que pues estamos muy atentos a que esta dinámica sea muy pragmática, muy material. Aquí me acompañan mis compañeros del grupo de supervisión de programas y riesgos especiales de la Dirección de Cumplimiento, anclada a la Delegatura de Asuntos Económicos y Societarios. Como ustedes saben, digamos, ha sido un trabajo en equipo consolidado y que viene pues desde las directrices del doctor Billy Escobar, el señor superintendente, y que igualmente han sido avaladas por el señor superintendente delegado, el doctor Jorge Cabrera, y también pues hay un equipo de expertos que corresponden a propiamente quienes ejercen ese rol material de supervisor. Seguramente ya muchos los reconocen porque han tenido la oportunidad de estar en estas visitas y en estos ciclos de supervisión que también dan cuenta. E igualmente, toda esta información fortalece y objetiviza nuestro rol de supervisor. Así que bienvenidos, un gusto para nosotros tenerlos acá. También que pues, se haya denotado este interés masivo. Esto es público, hay transparencia en esta información y los dejo entonces con John Cardona, coordinador del grupo de supervisión de programas y riesgos especiales, quien vaya a entrar en la materia. Muchísimas gracias, Adriana, y bienvenidos todos. A usted, doctora Mary, muchas gracias por esta introducción. Así es, ya tenemos cerca de 2.000 personas conectadas a esta capacitación. Muchas gracias a todos. Sé que hay inquietudes por el enlace, lo estamos dejando en el chat de esta transmisión para que lo puedan compartir con las personas que todavía no se han unido. Y para los que nos preguntan si va a quedar grabada, sí, en las próximas horas la van a poder consultar en nuestro canal de YouTube, Super Sociedades. Allí va a quedar el video de esta capacitación para que puedan tener todos los aspectos claves acerca del diligenciamiento de este informe 75 SAGRILAF y PTE. Y así es, ya estamos viendo entonces en pantalla también a John Fiber Cardona. Él es el coordinador del grupo de supervisión de programas y riesgos especiales, quien se va a encargar de llevarlos a través de toda esta experiencia práctica para que puedan tener detalles del aplicativo en Storm, de cómo ingresar a nuestra página. Así que John, bienvenido, buenos días. Buenos días para todas y todos. Mi nombre ya lo dijo Adriana. Es John Cardona, soy el coordinador del grupo de supervisión de programas y riesgos especiales. Me complace desde luego estar con ustedes. Ya hemos brindado algunas capacitaciones presenciales acá en Bogotá, alrededor de 3 eventos. Esta es mejor, la capacitación dispuesta para que aquellos sujetos obligados
que no pudieron participar presencialmente y máxime aquellos sujetos obligados fuera de Bogotá, pues tengan la posibilidad de recibir las instrucciones pertinentes. He estado en otros escenarios, siempre lo digo, mm, al iniciar cada reunión o cada capacitación, mis escenarios anteriores han sido presentación de estados financieros desde el 2012 hasta marzo del año 2023 hemos estado en esa labor, pero aquí vamos a desprendernos de estados financieros, aunque desde luego tiene un alto grado de correlación para determinar si se es sujeto obligado o no. Pero porque quiero hacer ese paréntesis, porque el medio de presentación, la herramienta de diligenciamiento, el medio de presentación es diferente, ¿sí? En ese sentido, pues vamos a utilizar un software llamado StoreUser, que seguramente ustedes conocen. Entendemos que la mayoría porque vemos nuestra data y evidenciamos que la mayoría nos han enviado información por StoreUser. Luego conocen la herramienta. La herramienta cada vez es mucho más amigable. Y pues digamos que en el transcurso de la mañana lo que vamos a intentar transmitir es lo siguiente. Uno, primero vamos a navegar por nuestra sección presentación de informes empresariales y una sección que estamos creando y que ya está, digamos, documentada, pues, con circulares, con catálogos y demás, y toda la información que consideramos pertinente de aquí en adelante, pues se va a nutrir en esta sección. Esa sección justamente se llama Supervisión de Programas y Riesgos Especiales. Luego también navegamos, insisto, en la sección Presentación de Informes Empresariales, porque desde allí se va a hacer todo el proceso. Posteriormente hacemos una descarga e instalación del aplicativo. Descarga e instalación del aplicativo StoreUser y adicionalmente vemos las funcionalidades de nuestro software, luego hacemos el recorrido del informe 75, de qué está compuesto, cuáles son los formularios pues que creamos para ustedes, cuál fue esa unificación que hicimos entre el informe 50 y el 52, para qué o en aras mejor de optimizar sobre todo el tiempo de ustedes y el tiempo de todos, que desde luego es muy valioso. Entonces tenemos la unificación, vamos a, pues, a navegar en cada uno de los formularios. Bueno, adicionalmente, pues vamos a indicar esas reglas de validación que creamos para intentar que cada vez esa información que ustedes nos reportan sea mucho más útil, mucho más robusta y que tenga la posibilidad de minimizar esos errores que a veces involuntariamente cometemos en la forma de diligenciar. Luego hacemos un envío para generar un número de radicación que es el que evidencia, a ver, que es el que evidencia o el que prueba pues la entrega de esta información. Y ahí abriríamos un espacio de preguntas. Entonces, pues sin más preámbulos, iniciemos con el primer punto que dijimos al inicio y es justamente navegar en nuestra sección. Vamos a entrar a la página nuestra. La página nuestra es, bueno, debo decir también que la invitación que se hizo a los sujetos obligados y se extendió además a quienes piensan, y con eso se me ocurre lo siguiente, saber que, digamos, estas 2.000 personas casi que tenemos unidas a este evento, seguramente no todos son sujetos obligados, la mayoría sí lo son, algunos piensan que son sujetos obligados, y algunos posiblemente van a ser sujetos obligados. En ese sentido, por eso vamos a tratar de unir esta mañana y tratar de abordar los temas para esos tres focos que nos están acompañando. Entonces, iniciemos, entramos, insisto, a la página nuestra es www.supersociedades.gov.co. Bajamos en la página principal, ojo, insisto, en la parte inferior tenemos
herramientas digitales. Y aquí en herramientas digitales, el sitio creado y que está en construcción se llama Supervisión de Programas y Riesgos Especiales. Al ingresar a este sitio, ustedes se van a encontrar con información propia de los programas. Vamos a entrarnos en estos dos accesos. El primero es Agrilat y régimen de medidas mínimas. No es otra cosa que capítulo 10º de la circular básica jurídica. Ingresamos allí y tenemos que ir a Sagrilat y régimen de medidas mínimas. Vamos a ingresar. Y aquí, ¿qué tenemos? Este submenú nos muestra circulares y catálogos. Entonces vamos a entrar a las circulares y es aquí donde tenemos publicadas inicialmente la circular 100.003 del 11 de septiembre del 2023, que es la que da los parámetros para la presentación del informe 75 y adicionalmente nos menciona o nos habla pues de informe 58 y 42. Ya lo vamos a ver en los slides. Cada uno tendrá su informe o su participación adecuada mejor. Pero adicionalmente tenemos las circulares que han venido modificando justamente el capítulo 10º de la circular básica jurídica con sus modificatorias y aquí están todas las circulares, las 3. Ahora, vámonos hacia atrás y aquí tenemos los catálogos. Estos catálogos nos permiten ubicar información sobre los sectores que se señalan justamente pues, en sus imágenes y tenemos que el sector de agentes inmobiliarios, sector de servicios jurídicos, sector de servicios contables, sector de comercialización de metales y piedras preciosas, están en PDF, son muy amigables, son muy necesarios para que nosotros si estamos inmersos o nuestros sujetos obligados están inmersos en estos sectores, por favor, es un material de consulta y es muy útil. Ahora, vamos atrás y tenemos Programa de Transparencia y Ética Empresarial o PTE, no es otra cosa que el capítulo 13 de la Circular Básica Jurídica e igualmente vamos a la sección y tenemos las circulares. ¿Por qué circulares? Pues porque tenemos igualmente la 3 que nos está convocando el día de hoy, pero adicionalmente tenemos la 11 del 9 de agosto del 2021, que es el capítulo 13. Entonces también está de consulta, está en PDF, es descargable, no tiene ninguna restricción, entonces quienes deseen lo pueden descargar y consultar porque aquí da los parámetros de presentación y desde luego señala la información adecuada con respecto a los capítulos. Ahora, vamos a la página principal o home nuevamente y nos encontramos con este acceso, presentación de informes empresariales. Y es aquí donde se debe hacer todo el proceso. Al ingresar allí, encontramos el acceso que dice módulo Store, ingresamos allí. ¿Y qué tenemos? Bueno, información relacionada propiamente con el software Store User, pero adicionalmente tenemos aquí descarga el aplicativo Store User, que es el numeral 2, y aquí está software para el diligenciamiento, es donde debemos descargar la aplicación, pero el numeral 3 indica que envío archivo STR. Este envío archivo STR corresponde a cuando nosotros diligenciamos o cuando el sujeto obligado diligencie mejor el informe 75, la aplicación le va a permitir generar un archivo STR, que es el que se debe adjuntar mediante este vínculo. El 3.2 es envío de documentos adicionales. Este corresponde o se debe utilizar únicamente para el informe 58, que es el de los informes que vamos a hablar en el transcurso de la mañana, es el único que tiene documentos adicionales de acuerdo a la circular 3. Vamos a la presentación. ¿Cuál es el objetivo, pues, de esta capacitación? Es permitir tener los conceptos, o mejor, el procedimiento claro de qué debo hacer para poder revisar desde luego la circular 3, pero adicionalmente poder diligenciar ese informe 75 y enviarlo. Ahora, nos corresponde señalar para tener precisión
Las preguntas que vamos a responder, porque está habilitado el chat para que ustedes realicen sus preguntas y al finalizar también va a haber un espacio para poder responder preguntas. Vamos a hablar o vamos a responder de forma objetiva porque pues tenemos, insistimos, más de 2000 sujetos obligados conectados. En ese sentido, pues vamos a hablar de la normatividad. La normatividad que nos permite pues llegar a ustedes es la ley 222 del 95, artículo 82, es que da las facultades de supervisión. Dentro de las facultades de supervisión, la misma ley habla del artículo 83, es un estado de supervisión e inspección y son todas aquellas sociedades, una vez se registren ante Cámara de Comercio, quedarán en estado de inspección. ¿Sí? Esas sociedades pertenecientes al sector real de la economía. Dentro de los compromisos, a efectos de cumplir con ciertos compromisos, justamente es a manera de estados financieros, pues deben presentarnos información financiera cuando se les requiera esas inspeccionadas. Les debe llegar un oficio de carácter particular, un oficio particular, donde se les solicita esa información. ¿Pero por qué hablamos? Pues porque se tienen en cuenta para ser sujetos obligados también las inspeccionadas. Luego tenemos el artículo 84 de la misma ley, un estado de supervisión vigilancia. Tenemos alrededor de 9000 sociedades vigiladas, pero aquí sí se tiene en cuenta adicionalmente el decreto 1074 del 2015, que habla, entre otras cosas, en su numeral 2.2.2.1.1.1 de activos o ingresos a partir de 30.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Para estar en causal de vigilancia. Y tenemos el artículo 85 de la misma ley que, pues a ver, es un estado un poco más robusto, es un estado de control y tenemos alrededor de 60 sociedades controladas. A ver, dentro de nuestra data, con datos específicos, tenemos 70.000 supervisados, pues, con datos. Luego, que tenemos que 9.000 son vigiladas, esas 60 controladas y el resto corresponde, pues, a inspeccionadas. Y adicionalmente ya se mencionó que, pues, la ley 2195 del 2022, pues, nos faculta hacer este tipo de integración. Por eso tenemos ya un informe 75 que integró, reitero, el informe 50 y el informe 52. Y pues las circulares que ustedes o que hemos mencionado en la sección, la circular para el capítulo 10º y la circular para el capítulo, las circulares para el capítulo 10º y la circular para capítulo 13 de la circular básica jurídica. ¿Qué contiene la circular 3 del 11 de septiembre del 2023? Insistimos pues que esa es la que da los parámetros de presentación del informe 75 y otros informes. Entonces, el capítulo 1 de esta circular habla del informe 42, prácticas empresariales. Entonces, ¿quiénes son los sujetos obligados al informe de 42 prácticas empresariales? Los sujetos obligados son los vigilados, las sociedades vigiladas o vigilados, esos sujetos obligados vigilados o controlados por esta superintendencia. Pero sí existen salvedades, ¿sí? No todos los vigilados nos deben de presentar o nos debieron de presentar el informe 42 prácticas empresariales. Tenemos estas salvedades o excepciones, sí, que son todas las sucursales de sociedades extranjeras, todas las sociedades que se encuentren en algún proceso de insolvencia bajo la ley 1116, llámese liquidación o llámese reorganización, pero también ley 550 sobre reestructuración, pero adicionalmente también sociedades que se encuentren en liquidación voluntaria, sociedades en concordato, sociedades que no cumplen la hipótesis de negocio en marcha, pero además sociedades que son grupo 3 bajo NIF. Es decir, aquellas microempresas tampoco nos deben de presentar prácticas empresariales. ¿Qué logramos con esta circular? Entre otras cosas, establecer plazos fijos a partir del corte 31 de diciembre del 2023 que se deberá presentar durante el 2024. En adelante, esos plazos de presentación están fijos. ¿Por qué hablamos de corte 2023 para el 42? ¿Por qué? Porque el corte 2022, pues ustedes ya no lo presentaron, ¿sí? Los vencimientos fue en mayo del 2023.
Luego logramos mediante esta circular que esos plazos queden fijos. En ese sentido, ustedes no deberán esperar una circular de fin de ejercicio o una circular anual mejor que determinaba estos plazos. No, en esta lo logramos hacer y a partir del corte 2023, 2024, 2025 en adelante, pues tenemos los plazos fijos. Prueba de ello es que arrancamos con, de acuerdo a los dos últimos dígitos del NID, entre 0, 1 y 10 es el primer día hábil del mes de julio y se va a terminar en el 10º día hábil del mes de julio con el intervalo de últimos dígitos del NID comprendidos entre 91 y 00. Llamado Informe 75 Sagrilat y PTE, los sujetos obligados a presentar este informe 75 Sagrilat y PTE pues serán aquellos sujetos obligados que pues deben de cumplir lo dispuesto en el capítulo 10º y o capítulo 13 de la Circular Básica Jurídica. Esos son los sujetos obligados a presentar este informe 75. Dentro del capítulo 10º de la Circular Básica Jurídica aparece el numeral 4.1 y ahí estaríamos hablando pues de Sagrilaf. Y hay una regla general pues para ser sujeto obligado y son todas las sociedades vigiladas o controladas. Esa es, digamos, la fuerte, pero no solo que sean vigiladas o controladas, sino que además tengan ingresos o activos iguales o mayores a 40.000 salarios, a 40.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Esa es, ¿para qué? Se es sujeto obligado bajo el numeral 4.1 de acuerdo a lo que acabamos de indicar y por supuesto el slide que estamos mostrando. Ahora, numeral 4.2 del capítulo 10º de la Circular Básica Jurídica. Seguimos hablando de Sagrilaf. ¿Y cuándo se es sujeto obligado bajo este numeral? Pues tenemos aquí unos sectores. Me voy a centrar, no voy a mencionar la diferencia, pues, y la diferencia la hace entre los sectores el servicio de activos virtuales. Allí hay una característica, sí, este servicio de activos virtuales hay una característica que es que debe desarrollar actividades iguales o mayores a 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes, pero adicionalmente, ingresos o activos, los ingresos iguales o mayores a 3.000, ¿sí? Pero los activos iguales o mayores a 5.000. Ahora, otra diferencia dentro del slide está comprendida entre los sectores de supervisión especial o regímenes especiales. Nótese que ahí no aplica el tema de ingresos ni de activos, ¿sí? Pero adicionalmente, estos dos sectores que hemos mencionado no habla de estados de supervisión, ¿no? No habla de estados de supervisión, ¿sí? Tenemos que el sector de supervisión especial o regímenes especiales, ¿cuáles son? Entonces, sociedades operadoras de libranza, estas sí deben ser vigiladas. Factoring también debe ser vigiladas, pero por ejemplo, fondos ganaderos, multinivel, no requiere que sean vigiladas, ¿sí? SAPAC, esos son los sectores de supervisión especial y pues insistimos en que no tienen en cuenta sus ingresos o activos. Ahora, el resto pues de sectores, agentes inmobiliarios, la comercialización de bienes preciosos, preciosos y piedras preciosas, servicios jurídicos, servicios contables, estas sí exige que sean vigiladas o controladas y solo tienen en cuenta ingresos y los ingresos son iguales o mayores a 30.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Seguimos. Y tenemos el numeral 4.3 de la Circular Básica Jurídica y este señala que es régimen de medidas mínimas, ¿sí? Ese régimen de medidas mínimas es realmente un sagrilad muy pequeño, no es tan robusto. Es tan así que no exige o no requiere oficial de cumplimiento, pero para lo que nos convoca sí deben enviar el informe 75, porque este informe 75 tiene un formulario
diseñado o ajustado para el régimen de medidas mínimas. Las características, o mejor, los criterios a tener en cuenta es que son, digamos, sectores APNFD, que entre otras cosas mencionamos, los catálogos que están públicos. Entonces, hablando de estas APNFD, tenemos agentes inmobiliarios y tienen en cuenta ingresos o activos. Entonces, ingresos o activos, en ingresos es iguales o mayores a 3.000 y en activos es iguales o mayores a 5.000. Salarios mínimos legales mensuales vigentes. Y así para cada uno de los sectores inmobiliarios, comercialización de metales preciosos y piedras preciosas, servicios jurídicos y servicios contables. Hasta ahí tenemos capítulo 10. Luego seguimos con capítulo 13. Para ser sujetos obligados a implementar PT bajo el numeral 4.1 del capítulo 13, pues hay que tener en cuenta los siguientes criterios. Y es que también se requiere que sean vigiladas o controladas estas sociedades, pero que además realicen negocios y o transacciones internacionales iguales o mayores a 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Ingresos o activos iguales o mayores a 30.000. Así lo señala ese numeral 4.1. Ahora, el numeral 4.2, para ser sujeto obligado a tener un PT de acuerdo al numeral 4.2 del capítulo 13, tenemos que se deben tener contratos estatales iguales o mayores a 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes, ingresos o activos iguales o mayores a 30.000. ¿Sí? Ahora, entiendo que lo que voy a decir a continuación puede generar preguntas, pero es necesario y vamos a hablar de un ejemplo muy particular que, bueno, no es particular, realmente encontramos que es muy general. Y justamente iniciando, mencionamos que vamos a tratar de ser muy objetivos en nuestras respuestas y producto de esa objetividad vamos a formular una pregunta en un contexto que vamos a señalar a continuación de forma objetiva. Y es lo siguiente, y contarles que si nosotros me voy a poner en los zapatos de las sociedades que piensan ser sujetos obligados o que consideran ser sujetos obligados o que son sujetos obligados. Entonces, con estados financieros que nos presentaron, bueno, también debemos agregar que para que ustedes fuesen requeridos para presentar el informe 75, nosotros tenemos una matriz con enfoque en riesgos, una matriz para Sagrilat, una para PTE. Esa matriz de supervisión nos permite integrar esos estados financieros que ustedes año a año nos están presentando y está parametrizada para que consuma variables y esas variables que consume son ingresos, activos, cuentas comerciales por pagar, cuentas comerciales por cobrar, sectores, tamaños, ubicación geográfica, ¿sí? Con lo cual nos ha permitido identificar nuestros sujetos obligados. Luego, no es arbitrario, pues, o no es al azar, pues, o no es aleatorio que les haya llegado un oficio de requerimiento solicitando el informe, ¿no? Es producto de esta matriz que, entre otras cosas, se corre mediante modelos econométricos y tiene, si me permiten la expresión, untados de inteligencia artificial. Listo. Entonces, dicho que tenemos esta matriz de supervisión, estas matrices de supervisión, les llegó este oficio de requerimiento. Ahora, claramente,
con esos estados financieros que ustedes nos han presentado, vamos a aterrizar el ejemplo para poder ajustarlo a la realidad. Y es el siguiente. Con los estados financieros corte 2022, una sociedad fue requerida en estado de supervisión e inspección para presentar estados financieros 2022. Bueno, antes de, como para tener un contexto más amplio, la normatividad o dentro de las políticas de supervisión, una sociedad puede cambiar de estado de supervisión de acuerdo justamente a esos estados financieros, que es un proceso automático. Y cuando se surte ese cambio de estado de supervisión, de inspección a vigilancia para aterrizarlo, es el primer día hábil del mes de abril de los estados financieros reportados. Si vamos a hablar de estados financieros corte 2023, ese día fue el 3 de abril del 2023, donde pudieron haber cambiado de estado de supervisión, pasar de inspección a vigilancia o de vigilancia a inspección. Pero para el ejemplo, vamos a aterrizarlo en que es de inspección a vigilancia. Entonces resulta que a ustedes fueron requeridos como inspeccionados durante el 2022 fueron requeridos. Ustedes nos presentan sus estados financieros con corte a 31 de diciembre del 2022 y ustedes tienen claridad que con esos estados financieros 2022 están o quedan en causal pues de vigilancia, ¿sí? Pero dicho lo anterior, nos presentaron esos estados financieros corte 31 de diciembre del 2022. Ustedes piensan ya cumplir los criterios bajo el numeral 4.1 del capítulo 10 para ser sujetos obligados. Pues ese numeral 4.1 del capítulo 10 señala que la sociedad debe estar vigilada o controlada. Es un parámetro, es un criterio, pues. Y resulta que ustedes a 31 de diciembre, sí, es claro que nos presentan la información con corta 31 de diciembre, pero aún no están vigilados. Porque de acuerdo a las políticas de supervisión, su estado va a cambiar, como dijimos hace un momento, el 3 de abril del 2023. Luego, de acuerdo a la circular, o mejor, de acuerdo al capítulo 10, ustedes tendrán que hacer la implementación desde el 1 de enero del 2024 al 31 de mayo del 2024. ¿Sí? Luego, su primer corte del informe 75, corresponde a 30, o correspondería pues, o va a corresponder, sí, vamos a hablar de futuro, sería a 31, o sería corte 31 de diciembre del 31 de diciembre del 2024, ¿sí? Ahora, diferente ocurre bajo el numeral 4.3, que es régimen de medidas mínimas. Ustedes con esos estados financieros cumplen para régimen de medidas mínimas bajo el numeral 4.3 y debieron haber implementado entre el 1 de enero del 2023 a 31 de mayo del 2023. ¿Sí? Así deben haber implementado para ese numeral 4.3. Lo mismo ocurrirá, el mismo ejemplo, para el capítulo 13. ¿Sí? Es para tenerlo en cuenta. Esa es la forma. Ahora, porque nosotros también tomamos estados financieros 2021 y 2020, ¿sí? Esa matriz se alimenta de los últimos estados financieros. Ustedes pueden ser sujetos obligados con antelación, luego ustedes ya debieron haber implementado, luego ustedes ya deben de presentar el informe 75 con corte a 31 de diciembre del 2022 y por eso están llamados a esta capacitación o a esta conversación, si se quiere, para poder tener claridad de los parámetros. ¿Qué más tenemos en este capítulo 2? Sobre el informe 75, Saguilat y PTE. Pues también establecimos, bueno, decirles que este slide lo que nos muestra es que por una única vez, ¿sí? Como no hemos presentado el informe 75 IPTE, dado que solo hasta hace alrededor de 7 días se puso en producción, subir a producción es que esté disponible para que ustedes lo diligencien y nos lo envíen.
Prueba de eso es que ya tenemos más de 160 sujetos obligados que nos han enviado este informe. Y adicional, debo decir que ya todos estos sujetos obligados que fueron requeridos, pues ya están habilitados en la plataforma para que nos envíen el informe 75, Sagrilad y PTE. Para el corte 31 de diciembre del 2022 se estableció, o la circular establece, la circular 3 del 11 de septiembre del 2023 establece que iniciamos, de acuerdo a los dos últimos dígitos del NID, del 01 al 10, iniciamos el lunes 23 de octubre, el próximo lunes, y vamos a finalizar, de acuerdo a los dos últimos dígitos del NID, comprendido este intervalo entre el 91 y el 00, el viernes 3 de noviembre, ¿sí? El próximo viernes 3 de noviembre, mejor, ¿sí? Ese es únicamente para el corte 31 de diciembre del 2022, pero esta circular logró también establecer el calendario de presentación fijo a partir del corte 31 de diciembre del 2023, es decir, posteriores al corte 2022. Y está fijo, es decir, que no van a tener que esperar que publiquemos una circular o una circular donde indique los plazos del informe 75 porque ya están fijos, están establecidos. Y a partir del corte 2023 en adelante, pues vamos a tener en cuenta igual los dos últimos dígitos del NID, iniciando del 01 al 10, el 11º día hábil del mes de julio de cada año, y terminaríamos del 91 al 00, el 18º día hábil del mes de julio. Ese es el calendario que ya está establecido en la circular. Ahora, el capítulo 13 de la circular 3 habla de los sujetos obligados a presentar el informe 58 oficiales de cumplimiento. Los sujetos obligados a presentar este informe 58, pues igual son todos los sujetos obligados a implementar y ejecutar un Sagrilad, vamos a hablar propiamente del Sagrilad, y OPT. ¿Sí? Es decir, que acá no tenemos en cuenta régimen de medidas mínimas. ¿Sí? Desde luego que están comprendidos pues en los capítulos 10 y 13 de la circular básica jurídica. Seguimos. Quiero hacer un paréntesis e indicar que para la presentación de estos informes que hemos mencionado, realmente no es necesario contratar un externo. Nosotros tenemos un grupo de apoyo que tiene la expertise, el conocimiento adecuado para brindarles, a nuestro juicio, un muy buen soporte en la presentación de estos informes. Además que la aplicación es sumamente amigable, los informes son muy sencillos, son tipo encuesta, entonces pues no van a tener que contratar a alguien o a un tercero pues para que realice esta labor. Siguiendo con el capítulo 3, el informe 58, ¿cuál es la fecha de corte pues de este informe? La fecha de corte de este informe 58 oficiales de cumplimiento debe corresponder a la fecha donde ese máximo órgano social nombra a ese oficial de cumplimiento. ¿Sí? Este informe 58 integró la información de oficial de cumplimiento tanto para Sagrilad como para PTE, y ustedes seguramente han leído, bueno, lo tienen claro, pero es bueno señalarlo, pues que puede ser el mismo oficial de cumplimiento para los dos programas. ¿Sí? Puede ser el mismo oficial de cumplimiento. Y pues este informe contempla al suplente, desde luego. Entonces tiene oficial de cumplimiento principal para Sagrilad, suplente para Sagrilad, principal para PTE y suplente para PTE. Es un informe muy pequeño, muy sencillo. Ahora, ¿cuándo se debe presentar este informe? Este informe se debe presentar hasta 15 días hábiles luego de ese nombramiento del oficial de cumplimiento. Hasta 15 días hábiles posteriores. Este informe 58, dentro de esta circular 3, referente a los documentos adicionales, se agregó un documento. ¿Sí? Se agregó un documento.
Entonces, ese documento es el certificado de la verificación de inhabilidades e incompatibilidades del oficial de cumplimiento. ¿Quién firma este certificado? Este certificado lo debe firmar el representante legal. Es el llamado a firmar esta certificación. Que si existe alguna formato dispuesto por esta entidad para que nos envíen esa certificación, la respuesta es no, es solo señalar mediante un escrito en PDF, donde ese representante legal señala que este oficial de cumplimiento no está inmerso en inhabilidades e incompatibilidades de acuerdo a lo señalado en los capítulos. Ahora, ¿cuáles son los documentos adicionales para el informe o cuáles son los otros documentos adicionales dispuestos o que deben enviarnos para el informe 58? Pues la hoja de vida del oficial de cumplimiento, la certificación del cumplimiento de los requisitos de ese oficial de cumplimiento, copia del documento que dé cuenta del registro del oficial de cumplimiento ante el CIREL, copia del extracto del acta donde la junta directiva o ese máximo órgano social nombra el oficial de cumplimiento, el documento que acredite ese conocimiento en materia de riesgos referente a los capítulos, el certificado de la verificación de inhabilidades e incompatibilidades que mencionamos. Igual para los capítulos 10º y capítulo 13. Ahora, respecto a las autorizaciones para transmitir estos informes, los sujetos obligados para presentar el informe 75, pues ya están autorizados, ya lo mencionamos, con corta 31 de diciembre del 2022, ya están autorizados para presentar este informe 75 Sagrilá y PTE. Igualmente para el informe 42 prácticas empresariales con corta 31 de diciembre del 2022, pues ya no lo presentaron, ya no vamos a hablar corte 2022 y lo hemos venido subrayando si se quiere. Pero pues para el corte 2023 también estarán autorizados. Diferente ocurre con el informe 58. El informe 58 porque pues la fecha de corte no la conocemos, la conoces el sujeto obligado producto de ese nombramiento o cambio oficial de cumplimiento. El procedimiento para autorizarlo o para que ustedes puedan enviarlo es hacer una solicitud de autorización para transmitir ese informe dirigida al correo electrónico efinancieros@supersociedades.gov.co. Allí deben de indicar el NIC, la fecha de corte de ese informe, pues la razón social y desde luego el nombre del informe 58 para poderles autorizar. Con respecto a los documentos adicionales del informe 58, las características para enviar estos documentos adicionales para minimizar esos posibles inconvenientes en la manera, pues, o a la hora mejor de cargar esos PDFs, es justamente que cada documento adicional debe ir por separado en un archivo PDF. Si van a nombrar esos PDFs, no dejen espacios, preferiblemente raya centro, no mayúscula sostenida, el peso que no exceda de 2, no caracteres extraños. Y no, es eso realmente con relación a los documentos adicionales. Solo con el envío pues de esos documentos adicionales se entenderá pues por recibida toda la información referente al informe 58. Insistimos que de los 3 informes que hemos mencionado, el único que tiene documentos adicionales es el informe 58. Ahora, cuando ustedes envíen ese informe 75, no se requiere y no deben hacerlo que nos escriban o que nos envíen el soporte del envío, ¿sí? Ese número erradicado que genera cuando ustedes envían ese documento adicional, no se requiere que nos lo informen. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos acceso a la data o a ese módulo que ustedes deben utilizar para cargar ese informe 75. Luego no van a tener que enviarnos ningún documento que pruebe el envío justamente de ese informe. La atención a nuestros sujetos obligados, pues está disponible las 24 horas del día, nuestro portal
o nuestra página www.supersociedades.gov.co. Allí en las dos secciones van a encontrar toda la información al respecto y seguramente van a encontrar solución mucho más rápida a sus preguntas. Adicionalmente, tenemos durante los días hábiles jornada continua de 8 a 5 de la tarde. Tenemos dos medios, uno que es el teléfono, el número telefónico es el 601-220-1000, extensión 7177, pero adicionalmente existe el correo electrónico de financieros@supersociedades.gov.co. En este momento está habilitado, insistimos, las tres opciones, y si lo hacen en el corto tiempo y no esperamos vencimiento, pues seguramente van a obtener respuesta mucho más ágil, mucho más rápida, porque normalmente en vencimientos, pues el número de consultas es mayor, luego las manos van a ser las mismas para poder resolver y van a tener que tenernos un poco más de paciencia. Ahora sí entramos a la descarga, instalación aplicativo Store User, diligenciamiento y envío de la información. Antes de ingresar a esta parte práctica, quisiera saber por intermedio de nuestro equipo, porque está el equipo completo desde la dirección de cumplimiento, luego está también nuestro grupo que es supervisión de programas y riesgos especiales aquí en esta mañana. Por intermedio de mi equipo, o nuestro equipo, pues quiero preguntar si hay que responder alguna pregunta que sea reiterativa, pues, para conocimiento de todos. Ok, me dicen que han ido respondiendo preguntas y que al finalizar algunas que están pendientes se van a consolidar y lo vamos a hacer de esa forma. Seguimos entonces. Vamos a proceder a nuestra página. Insistimos que es www.supersociedades.gov.co. Vamos a nuestra página principal y aquí tenemos presentación de informes empresariales. En presentación de informes empresariales vamos a dar clic sobre este acceso y tenemos el módulo Store. Vamos a ingresar a este módulo. En este módulo encontramos este menú y nos vamos al numeral 2, que es descargar el aplicativo Store User. Aquí tenemos el software para el diligenciamiento. Vamos a dar clic sobre este acceso y la siguiente interfaz nos muestra esta información. Esta información que permite, pues tenemos unos manuales de Java o máquina virtual de Java y también tenemos descargar Java para otros sistemas operativos como Mac, pero vamos a trabajar con Windows en la sesión de esta mañana, que es el 95% de nuestros sujetos obligados utilizan Windows. Primero que debemos tener instalado es más que un Java, es un JDK, y para accesar a ese JDK 11 damos clic sobre descargar Java. Está descargando dependiendo del sistema operativo. Esta descarga la muestra en la parte superior derecha. Está descargando. Pero también podemos ir, bueno, acá está, también podemos ir a descargas, a la carpeta de descargas, y allí debe estar. Entonces tenemos la descarga del JDK 11. Vamos a instalarlo con doble clic. Siguiente. Siguiente. Y cerramos. Ya quedó instalado el JDK 11, que es esa máquina virtual que es requisito para poder instalar el Store User. Debo decir que quienes tengan instalado el Store User versión 4.2.2, esa es la versión con la cual se debe o es en la versión que se debe diligenciar el informe 75. Pero si no lo tienen bajo esa versión, pues deben de desinstalar e instalar nuevamente haciendo este procedimiento para poder actualizar. Ahora tenemos la descarga del Store User. Damos clic. Al estar descargado, vamos a instalarlo con doble clic. Siguiente. Siguiente. Acepto el uso pues de la licencia. Aquí nos detenemos un poco y es tener claridad si nuestra memoria RAM, o mejor, hay suficiente espacio en nuestra memoria RAM para asimismo poderle asignar memoria a la aplicación.
En ese sentido, pues nuestro aplicativo será mucho más rápido o, por lo contrario, un poco lento. Este es un equipo medianamente bueno, es de 16 de RAM. Aquí en esta pestaña vamos a darle una, ¿sí? Porque aquí tenemos el despliegue de memorias para asignar. Luego siguiente, y acá también nos detenemos algo para no dar clic en siguiente porque tendríamos dificultad, y es que cuando nosotros tenemos instalados en nuestros procesadores alguna otra aplicación que consuma Java, pues él por defecto nos toma una versión diferente a la que acabamos de descargar. Acordémonos que acabamos de descargar e instalar un JDK11. Damos clic, entonces vamos a buscar ese JDK11. Damos clic sobre estos 3 puntos. Luego vamos a archivos de programa, no archivos de programa x86, sino archivos de programa. Damos clic y aquí encontramos este Java. Desplegamos y aquí tenemos el JDK11. Lo tomamos y luego le damos a aceptar. Ahora sí, siguiente. No hay que modificar rutas. Luego sí, instalar. Y terminar. Él crea un acceso directo en el escritorio, lo tenemos acá. Vamos a proceder a abrirlo. Con doble clic. Dice Store User 4.2.2. Aquí identificamos, es una de las partes donde nos muestra la versión. Y aquí por una única vez debemos de registrar ese sujeto obligado. Es registrarlo en la aplicación. Vamos a hacer el ejemplo, por ejemplo, un nick que no existe, entonces digamos que sea este. El nick del sujeto obligado sin dígito de verificación y sin puntos. Le deben dar registrar. Luego la razón social de ese sujeto obligado. Y seleccionamos el área informes empresariales. Aceptar. Dice que se ha registrado la entidad con éxito. Luego OK. Aceptar. Él nos debe de abrir. Aquí tenemos el Store User abierto y vamos a empezar pues a ver las funcionalidades propias del Store User. ¿Qué tenemos? En la parte superior izquierda dice archivo. Vamos a dar clic sobre él. Nuevo informe para crear un nuevo informe. A eso estamos llamados, a crear el nuevo informe 75. Abrir informe cuando tenemos un informe previamente creado. Guardar cuando estamos en un informe abierto y queremos guardar, pero pues esta aplicación tiene una ventaja y es que cuando al salir siempre nos va a preguntar que si deseo guardar, entonces hay que darle guardar. Bueno, aprovecho para indicar que esta aplicación no es web, es local. Luego, no basta con diligenciar el informe solo en el Store User, hay que cargar un archivo producto del diligenciamiento y ahora lo vemos. Luego, no es web, es local. Cerrar para cerrar un informe. Cambiar de usuario es necesario y aquí se debe resaltar que permite que si existe alguna persona que deba diligenciar información para más de un sujeto obligado, pues no necesita instalar varios aplicativos Store User en varios equipos. Con un solo equipo o en un solo equipo instala el Store User, diligencia la información de un sujeto obligado, luego sin necesidad de salir o de cerrar, puede ingresar a archivo, cambiar usuario. Ahora hacemos un ejercicio muy rápido e ingresa la identificación de ese otro sujeto obligado. Y luego salir. Ahora en herramientas, hoja de cálculo, para quienes les gusta trabajar en Excel, pero pues ahora revisamos. En opciones, de aquí que es rescatable, este diligenciamiento, por favor, tengan activo ver código de filas, tal cual como lo estamos mostrando en este momento con ese chulito, si me permiten la expresión. Porque les va a permitir justamente identificar las filas que, entre otras cosas, son señaladas en algunas reglas de validación propias del informe. Entonces, va a permitir ubicarnos dentro del informe. Y este ubicar archivos nos va a permitir, por ejemplo, si yo necesito que
mi representante legal, es un ejemplo, revise, o el representante legal revise ese informe, porque además dentro de las preguntas aparece relacionada con que el representante legal certifica que la información es adecuada o corresponde propia a los programas o al programa. Entonces, si yo lo que quiero es enviar un archivo con extensión XML, que es el archivo en el cual se trabaja en el store, y quiero que lo abran en otro equipo, pues el otro equipo para abrir un XML, pues instala también el Store User como mencionamos y lo envían por correo como quieran, lo pueden compartir, cogen ese archivo XML y lo que hacen es copiarlo y venir acá a opciones, ubicar archivos, señalan el informe 75, le dan OK. Y aquí es donde, pues en esta ventana pegan ese archivo XML y luego sí, sencillamente aquí aparece la ruta, sencillamente lo abren. ¿Lo abren por qué? Por esta misma, pues por el Store User. Ahora, ver autorizaciones, considero que es adecuado verlo por el módulo, ahora lo hacemos por acá. Y configurar proxy, esta aplicación es sumamente sencilla, no tiene restricciones. Yo me atrevería a decir que tal vez ni siquiera el 1% van a tener que hacer alguna configuración de proxy. ¿Por qué? Porque es libre, es amigable, no tiene restricciones. Entonces creo que no vamos a tener dificultades. Sin embargo, si se llega a presentar algún tema con configuración de proxy, pues ahí sí se va a necesitar de nuestra área de soporte de tecnología, pero insisto que no va a ser ni siquiera el 1%. Ahora, en la parte inferior, pues tenemos la creación de informes, ya lo mencionamos, casi que están todos los iconos que están dentro de estas funcionalidades. Aquí tenemos el de abrir, este es para nuevo informe, mejor, este es para nuevo informe. Entonces vamos a crear un informe X. Tenemos el 75. Bueno, aquí es donde se seleccionan cada uno de los informes que hemos mencionado. Entonces tenemos el 42, tenemos el 58 y el que hemos venido mencionando con mayor profundidad, el 75. La fecha de corte es informe 75, pues es 31 de diciembre del 2022. Entonces es aquí donde ustedes pueden jugar con esta pestaña o pueden editar la fecha de corte desde la barra. ¿Sí? Entonces, 2022 1231 y buscar. ¿Qué contiene este informe? Entonces, bueno, hay algunos iconos que no hemos mencionado. Este corresponde a asignar al formulario actual. ¿Para qué sirve? Por si tengo algún registro que deba asignarse en otra celda de respuesta, pues debo dar clic sobre él. Este es asignar a todo y es una asignación desde si existe un registro que deba asignarse no solo en el mismo formulario, sino en los demás formularios, pues lo debo hacer, debo dar clic sobre este icono. Este es validar formulario actual para revisar que no tenga alguna inconsistencia por formulario. Cuando digo actual es la interfaz que está presentando. Y tenemos adicionalmente validar todo, que es cuando ya he diligenciado. De hecho, debo hacerlo o sugerimos pues que se valide todo cuando ya hayamos diligenciado, si no toda la mayoría, a la mayor parte pues de información. Y por último, el generar archivo STR. ¿Cuándo debo dar clic en generar archivo STR? Cuando ya no tenga ninguna inconsistencia. Ahora, este informe está compuesto por información básica, luego el formulario 7520, que es oficial de cumplimiento, el 7530 es diseño, aprobación y funcionamiento del sistema, el 7540 es socialización, el 7550 es reporte de operaciones, el 7560 es actividades o operaciones, el 7570 es régimen de medidas mínimas y el 7580 es canales de comunicación. Ahora, dentro del ejercicio que tenemos es determinar, pues ya sabemos qué formularios contiene.
ahora vamos a revisar los bloqueos y reglas de validación que van a ser señalados justamente en el diligenciamiento del mismo, del informe. ¿Sí? Ustedes lo van a notar cuando estén diligenciando el informe. Entonces, el ejemplo más claro y de pronto más común es que tenemos alrededor de 3.000 sujetos obligados que deben o que debieron haber implementado SagriLab, pero que también debieron haber implementado PTE. ¿Sí? Entonces vamos a ver cómo se integró ese informe, esos dos informes 50 y 52 en este 75 y qué nos va a evitar diligenciar dos veces. ¿Sí? Entonces, información básica va a exigir que se diligencie todas las celdas habilitadas. Hay reglas de validación que exigen obligatoriedad de diligenciamiento para las habilitadas. Pero nos vamos bueno, aquí donde mencionamos el diligenciamiento, entonces al marcar ver código de filas, estos códigos o estas filas son las que nos identifican. Aquí podemos ampliar para tener una mejor visión sobre el formulario completo. Y es aquí donde vamos a empezar a diligenciar y nos vamos a centrar en esta fila 90, donde pregunta, la sociedad se encuentra obligada a implementar el capítulo 10º de la Circular Básica Jurídica y específicamente señala SagriLab. Al responder que sí, me bloquea la siguiente pregunta o la fila 100, la respuesta de la fila 100, que es referente al régimen de medidas mínimas. Pregunta que si la sociedad se encuentra obligada a implementar el capítulo 10º de la Circular Básica Jurídica, es decir, pero específicamente régimen de medidas mínimas. Desde luego que es excluyente. ¿Sí? O es SagriLab, o es régimen de medidas mínimas, o es ninguno. ¿Sí? De los dos, de acuerdo al capítulo 10º. Esto nos va generando ciertos obligatoriedades de diligenciamiento en los siguientes formularios. Ya los vamos a ver. Ahora, la siguiente pregunta está en la fila 110 y es, ¿la sociedad se encuentra obligada a implementar el capítulo 13 de la Circular Básica Jurídica? Es decir, PTE. Al decir que sí, pues en consecuencia también genera obligatoriedad de diligenciamiento. Eso es una obligatoriedad con dependencia de acuerdo a esta información básica que corresponde a ciertos formularios siguientes que se deben de diligenciar de acuerdo a esta respuesta. Pero la siguiente, en la fila 120, dice que el oficial de cumplimiento designado para el SagriLab y PTE es la misma persona. Yo aquí respondí que sí. Aquí está la opción de respuesta sí o no. Al decir que sí, bueno, y termino de diligenciar y con ello debo decir o aprovecho para recomendar que se diligencie en forma ascendente. Es decir, diligenciemos primero información básica desde la fila 10 en adelante, luego sí pasamos a los siguientes formularios. Vámonos entonces para el 7520, oficiales de cumplimiento. En oficiales de cumplimiento, y por favor tengamos en cuenta estas respuestas desde la fila 90 hasta la fila 120 en información básica. Ahora, nos vamos al oficial de cumplimiento y como respondimos en la fila 120, ¿sí? 7520, oficiales de cumplimiento. Como respondimos en la fila 120 que el oficial de cumplimiento es el mismo para los dos capítulos, bueno, para SagriLab y PTE, no para los capítulos realmente, es para SagriLab y PTE. Entonces, esta interfaz, bueno, este Store User es tal vez, sin minimizar la aplicación, pero sí es así, es un Excel resumido, ¿sí?
Esto realmente tiene filas, tiene columnas, tiene celdas. Acá hay una diferencia que son bloques, ¿sí? Cuando hablamos de F1, nosotros le llamamos bloques. Entonces, digamos, F1 corresponde al bloque 1, F2 bloque 2, F3 bloque 3. Entonces, resulta que este bloque F1, al haber marcado en información básica, es decir, en el formulario 7510, que el oficial de cumplimiento es el mismo, pues debe estar habilitado, desbloqueado, este F1, porque señala los dos capítulos. Y estamos hablando del oficial de cumplimiento. Luego, aquí ya vemos la optimización de recursos para, o que permiten establecer, o que permiten evidenciar, ¿sí? O que tiene correlación, pues, con la integración de los dos informes. Entonces, ya voy a tener que dar solo, voy a tener que diligenciar solo un bloque. Y si vemos el oficial de cumplimiento para capítulo 10º, pues debe estar bloqueado, como tal cual lo indica, y también el oficial de cumplimiento para el capítulo 13 está bloqueado. ¿Por qué? Porque dijimos en esa información básica que es el mismo oficial de cumplimiento. Ahora, ¿qué pasa con bajo esas mismas respuestas con diseño de aprobación, que es el 7530? Ocurre lo mismo. Bajo esas mismas respuestas, tenemos que está habilitado diseño de aprobación para capítulo 10º y 13. Es decir, que no voy a tener que entrar a diseño de aprobación funciones capítulo 13, ni tampoco diseño de aprobación y funcionamiento capítulo 13, ni el 10 ni el 13. ¿Por qué? Porque tenemos los dos programas. Luego esta información del bloque 1, F1, aplicaría o aplica pues para los dos programas. Ahora, siguiendo con el ejercicio, vamos a socialización y aquí como tenemos los dos programas vamos a entrar a cada uno por separado. Este sí es capítulo 10º, capítulo 13 y se debe diligenciar la información propia de socialización que corresponde al formulario 7540. El informe está compuesto por formularios, ¿sí? Estos a su vez formularios contienen bloques. Estos bloques a su vez contienen filas, columnas y celdas. Por eso hablamos que es un Excel un poco más robusto. Ahora, reporte de operaciones, que es el 7550. ¿Y quiénes deben ingresar acá? Únicamente los que están implementando, mejor, no los que están implementando, los que están ejecutando SagriLab bajo el capítulo 10º. Aquí no debe registrar ninguna información relacionada con el capítulo 13. Y por eso está por separado, por eso está único este bloque. Luego vamos a actividades operaciones. ¿Quiénes deben diligenciar actividades operaciones? También SagriLab. SagriLab, ¿sí? Capítulo 10º, SagriLab. ¿Quiénes deben ingresar al 7560? SagriLab. Ahora, ¿quiénes deben ingresar a canales de comunicación? El 7580. PTE, capítulo 13, y ahí lo está señalando. PTE, ¿sí? Y es información muy corta, con respuestas sencillas, de listas o de sí o no. Ahora, vamos a cambiar de ejemplo. Vamos a cambiar de ejemplo. Vamos a información básica y resulta que aquí dijimos en la pregunta 90 que si la sociedad se encuentra obligada a implementar el capítulo 10º, pero habla de SagriLab, al decir que no, este está habilitado, no lo bloquea,
Y la siguiente pregunta es que si está obligado a implementar el capítulo 10º, pero en numeral 4.3 relacionado con régimen de medidas mínimas. Al decir que sí, ¿cuál es el único formulario? Bueno, termino de diligenciar las filas siguientes. ¿Y cuál sería el único formulario donde se debe ingresar? Al formulario 7570, que es régimen de medidas mínimas. Estará habilitado, ¿sí? Para diligenciar ese informe o ese formulario. Ahora, considero que es pertinente pues mostrar que existe el bloqueo de ese formulario cuando en la fila 90 digo que sí al SAGRILAF. Aquí me bloquea la fila 100, pero el régimen de medidas mínimas, que es el formulario 7570, está bloqueado. Es decir, que reduce la posibilidad de un diligenciamiento inadecuado. Y así con cada uno de los posibles situaciones de cada sujeto obligado. A ver, si yo digo que no tengo, o mejor, si digo que no tengo PTE, o no soy sujeto obligado para PTE, pues yo no tengo que ingresar a, por ejemplo, a canales de comunicación porque no debo diligenciarlo, no tengo PTE. Y aquí en el formulario oficiales de cumplimiento y diseño de aprobación, pues no debo diligenciar los bloques correspondientes al capítulo 13. Ahora, si es que no tengo SAGRILAF, la misma situación. Si digo que no tengo SAGRILAF, ¿sí? Pues, ¿dónde no debo diligenciar o no debo ingresar? En oficiales de cumplimiento, no debo ingresar al bloque de capítulo 13, perdón, del capítulo 10º, pero tampoco en diseño de aprobación, tampoco debo diligenciar la información del bloque 2 del capítulo 10º, pero tampoco bloque 1 de socialización, pero tampoco bloque 1 de reporte de operaciones, ¿sí? Pero tampoco actividades operaciones, porque no tengo SAGRILAF. Listo. Eso es lo que contiene el informe y esas son las validaciones más sustanciales que hemos creado. El informe cada vez lo estamos ajustando, sí, ya ha tenido ajustes, pero esos ajustes ustedes no se dan cuenta. ¿Por qué? Porque cuando realicemos un ajuste, ustedes no van a tener que desinstalar y volver a instalar. ¿Por qué? Porque la información o la aplicación consume, al tener conexión a Internet o estar trabajando con Internet, pues consume las actualizaciones propias del informe. ¿Sí? Entonces, ya hemos hecho algunos ajustes y si ustedes llegan a encontrar alguna situación que consideren que no corresponde, mm, pues van a tener la posibilidad de escribirnos al correo de financieros@supersociedades.gov.co y nosotros lo revisamos y si da lugar a algún ajuste, pues lo hacemos. Así trabajamos mancomunados y podemos cada vez tener un informe mucho más robusto. Ahora, vamos a hacer el ejercicio de cambio de usuario. Y es lo siguiente. Guardar. Vemos que guardamos ese. Archivo, cambiar informe, perdón, cerrar informe para que nos habilite la opción. Entonces vamos a archivo, cambiar usuario actual. Resulta que ya terminamos de diligenciar la información del sujeto obligado 5555. Vamos a tomar otro sujeto obligado para diligenciar. Nosotros ya tenemos previamente un informe diligenciado, lo vamos a abrir.
Entonces, esto indica que sí es posible suspender el diligenciamiento, guardar y posteriormente ingresar y continuar el diligenciamiento. Entonces, acá tenemos una sociedad de prueba, que es un sujeto obligado de prueba. No le voy a dar registrar. ¿Por qué? Porque yo ya hice por una única vez el registro local. Voy a darle solo a aceptar. Espero que él me cambie. Dice, el usuario actual es la sociedad de prueba. ¿Ok? Ese es el sujeto de prueba. Ahora, lo que debo hacer acá es, como ya tengo un informe previamente creado o quiero continuar diligenciamiento, pues ingreso a esta carpeta que dice abrir informe. Luego vengo a esta carpeta que dice actuales. Y acá está el informe 75. Despliego, lo tomo y le doy a abrir. Y lo tenemos. ¿Sí? Está el informe totalmente creado, ya lo validamos, ya está para generar OK. Ahora, los que les gusta trabajar en Excel, si quieren guardar, los que les gusta trabajar en Excel, este informe no se recomienda trabajar en Excel, sí se puede, pero no es necesario porque pues cálculos no tiene. Luego es un informe tipo encuesta, que es mucho más sencillo trabajarlo dentro de la aplicación. Pero si se quiere dejar una copia, un backup, pues lo pueden dejar en Excel y tiene la opción de exportar a Excel. Sugerimos que una vez se diligencie el informe completo, como es el caso, aquí está el icono que permite exportar una hoja de cálculo. Al darle clic sobre este icono, pues le damos que sí. Nos dice dónde queda guardado en una carpeta que dice Info Excel, es Excel. Ahí no lo abre con toda la información que registramos. Y este es el backup, es una copia pues de la información que vamos a enviar o que hemos enviado. Cerrar. ¿Cómo ubicamos ese Excel cuando queremos posteriormente enviarlo o compartirlo con alguien más? Entonces, aquí en opciones, siempre ubicar archivos. Ubicamos el informe 75, le damos OK. Y esta ruta es la que nos evitamos hacer si utilizamos la aplicación. Es mucho más corta, mucho más rápida. ¿Y dónde están todas esas carpetas que hemos trabajado, que pues no nos hemos dado cuenta, pero que sí están en algún lugar? Están en esta subcarpeta. Dice Store, en esta subcarpeta que dice Store User, dentro de la ruta. Damos clic sobre ella. ¿Y aquí qué tenemos? Info actuales son todos los archivos XML, ¿sí? Son archivos XML. Estos archivos XML son los que, con los cuales se trabaja la aplicación Store User, pero no permiten ser cargados o no permiten ser enviados por el módulo de envíos. Luego no los va a recibir ese módulo. En enviados quedan todos los archivos STR, que es el archivo con extensión STR que se debe cargar y ahora indicamos por dónde. Cuando ya se genera el STR es porque no tenemos errores de validación y este es el archivo que se debe enviar al módulo StoreWeb. Ahora revisamos. Ahora, atrás. Y aquí está el Excel que acabamos de crear a las 10:38. ¿Sí? Aquí está. Ahora, vámonos atrás. Eso es solo para decir que ahí están, pues, todos los archivos que posiblemente vamos a requerir. ¿Cuáles? Esos tres. Unos XMLs, unos que están en actuales, unos STRs, que es el archivo que se debe cargar en el módulo de envíos, y los Excel si hemos hecho alguna exportación a Excel para un backup o para una copia. Dicho esto, quedamos en el Store. Sabemos que ya tenemos validado el informe, vamos a dar clic en generar archivo STR. Damos clic sobre este icono. Yo lo reemplazo porque ya he generado varios archivos. Esta interfaz me va a mostrar lo que he diligenciado, el informe a que corresponde, el código y demás, está compuesto de ciertos formularios. Luego solo OK. Nos indica también la ruta, ya mencionamos que nos indica la ruta, la extensión que es STR y OK.
Pero adicionalmente, la aplicación, sin necesidad de ir a hacer esa ruta, nos ubica inmediatamente el archivo STR. ¿Cómo o dónde lo ubicamos? Aquí por opciones dice ubicar directorio STR. Damos clic sobre este acceso y aquí tenemos el STR creado a las 10:41. Este lo podemos mover, copiar y llevar donde queramos. Lo copiamos. Para el ejemplo, coloquémoslo en el escritorio, solo para el ejemplo, porque con ello lo podemos ubicar de una forma mucho más ágil y quedó en el escritorio. No significa que muevan los archivos, no, porque los archivos ni siquiera deben de copiar, más no cortar, ni más no eliminar. Aquí lo que hicimos fue copiar y dejarlo en el escritorio, pues para que ustedes o tengamos un acceso inmediato. Ahora, el paso a seguir, aquí no hemos terminado, generamos simplemente el archivo con extensión STR, producto de ya haber validado el informe. Debemos proceder a enviar ese informe. ¿Cómo se envía? Ingresamos a la página nuestra, www, nuevamente, supersociedades.gov.co. Vamos hasta presentación de informes empresariales. Luego vamos a el módulo Store y aquí tenemos el acceso a enviar ese archivo STR. Damos clic sobre ese numeral 3.1 y es aquí donde dice entidad, hay que indicar el NIC de ese sujeto obligado. Hablamos que es ese sujeto de prueba, es esta identificación. La contraseña que le haya sido asignada. Cuando hablamos de esa contraseña es el mismo usuario, el usuario es el NID, pero la contraseña es la misma con la cual se envió estados financieros en el mes de marzo o tal vez en abril. ¿Sí? Es la misma, es el mismo usuario, es la misma contraseña. Si lo que requieren, porque la perdieron, porque se les olvidó, porque esa persona quien envió esos estados financieros en su momento ya no está, en la página principal Ojón hay una sección, ya lo mostramos, donde se ingresa allí y pide números, es decir, la misma plataforma les va a generar una nueva contraseña donde solicita única y exclusivamente datos que reposan el certificado de existencia y representación legal, número de matrícula, fecha de matrícula y un nuevo correo electrónico, y con eso pueden generar una nueva contraseña. Ahora, vamos a ingresar. ¿Sí? Este es el módulo que ustedes tienen, este es el módulo de envío, este sí es web. Entonces aquí nos desplazamos a esta pestaña donde dice informes electrónicos. Luego vamos a enviar informe. Y aquí en enviar informe, en seleccionar archivo, vamos a adjuntar ese archivo STR, que si vamos a la ruta que por defecto crea la aplicación, es C, usuarios, el usuario del equipo, store user, info, enviados. ¿Sí? Nosotros lo que hicimos fue pasarla al escritorio, entonces lo vamos a tomar del escritorio. Aquí está, STR. Entonces, aquí voy a decir que esta estructura de archivo no es, sí se puede modificar, pero la aplicación no lo va a permitir. En el momento de cargarlo no lo va a permitir. Debe ser producto del trabajo del store user, el cual va a generar esta estructura. El 75 corresponde al código del informe, luego el NIC del sujeto obligado, separado con raya piso, esto lo hace la misma aplicación, luego la fecha de corte 2022-12-31 y luego la extensión STR. Ahora sí, abrir. Aquí en periodicidad desplegamos, le decimos no aplica y luego sí enviar. Dice que la operación fue ejecutada con éxito. Pues aún debemos revisar ese estado de ese envío. Aunque aquí diga con éxito, la prueba de nuestro envío adecuado
o que nosotros como entidad o como supervisores tenemos acceso a la información, es que ustedes ingresen a estado del informe. Y aquí, como acabamos de enviar el 75, desplegamos, buscamos acá, el informe 75, y luego sí, consultar. Ese es el módulo que ustedes van a tener acceso siempre, las 24 horas del día, todo el tiempo. Es decir, que ustedes van a poder consultar además históricos de envíos y van a tener la oportunidad de revisar qué tienen autorizado para enviar. Nosotros, como hemos hecho varios envíos, tenemos el del 18, Entonces dice que el informe es el 75, que la fecha de corte es 2022-12-31, que la fecha de recepción es el día de hoy, aproximadamente hace unos pocos minutos, o 1 minuto 10 y 46 con 53 segundos, que el procesado fue exitoso, permite descargar ese archivo que se acabó de enviar, por eso digo que ustedes tienen acceso a históricos de envío. Pero adicionalmente, que es sumamente importante, tiene un número erradicado que ya lo generó, el cual evidencia que nosotros ya tenemos la información que ustedes quisieron o nos están reportando. Pero adicionalmente, ver archivo respuesta nos va a indicar que la información recibida correctamente. ¿Sí? Con ello no quiero decir que el contenido sea correcto, no, que pasó las validaciones y los filtros correspondientes para que nosotros tengamos esa información en nuestra data. Ahora, ¿qué otra funcionalidad importante, pues, se debe resaltar de este módulo? Autorizaciones. Al dar clic sobre autorizaciones sobre esta pestaña, podemos consultar qué tenemos autorizado, qué ha sido recibido y qué no. Entonces, por ejemplo, donde dice no recibido es porque tiene una autorización, ¿sí?, habilitada. Y estos de recibido es porque, desde luego, hubo una autorización para enviar X o Y informe, hablemos del 75, recibido, que ya generó un número erradicado y que ya cumplieron. Entre otras bondades que tienen estos módulos. Ahí vamos cerrando. ¿Por qué? Porque lo que hicimos fue realmente navegar por la página nuestra, luego circular 3 del 11 de septiembre del 2023, el contenido, cuándo se es sujeto obligado, cuándo se debió haber implementado, cuándo se deben de presentar los informes contemplados en la circular, luego instalamos o actualizamos en su defecto el user o el store user, luego contenido del informe 75, luego validaciones de ese informe 75, las más concurrentes, si puedo decirlo de esa forma, y por último, hicimos el envío del informe hasta obtener un número erradicado e insistimos que el informe 75 ni el 42 tienen documentos adicionales, por eso ahí hemos terminado, estamos terminando pues la temática pues que traemos para esta mañana. En este momento vamos a habilitar la opción de preguntas por el chat y vamos a ver si podemos responder de forma objetiva esas preguntas. Entonces voy a preguntarle a mis compañeros de grupo que nos hagan saber cuáles son esas preguntas más recurrentes que debamos profundizar o mejor responder. Tenemos aquí, John, hemos clasificado las preguntas y además aprovecho para agradecer a todos los que están conectados, cerca de 2.000 asistentes que tienen varios interrogantes y te voy a comentar. El primero es que si por favor les ayudas a comprender un poco
la situación de inicio de obligaciones, por ejemplo, cuando la empresa pasa de estado de inspección a vigilancia. Señala a la persona que han tenido dificultad porque esta determinación se hace generalmente en abril, luego de la transmisión de los estados financieros, y solo los deja pues una brecha de un mes para la implementación del acuerdo con los plazos de los capítulos 10 y 13. ¿Qué les puedes orientar? Claro. Gracias, Adriana. Entonces retomamos el ejemplo, y es que una sociedad fue requerida para presentar sus estados financieros corte 2022 bajo la estado de supervisión e inspección. Y con esos estados financieros, a 31 de diciembre del 2022, la sociedad, estoy hablando de sociedad, aún no estoy hablando de sujeto obligado, es consciente que está en causal de vigilancia. Y bajo los criterios, comprendidos en el numeral 4.1 del capítulo 10 y también capítulo 13, señala que la sociedad debe estar vigilada, ¿sí? Pero insistimos que fue requerida como inspeccionada porque solo con los estados financieros corte 2022 cumple esos causales de vigilancia. Pero adicionalmente, ese estado de supervisión cambia o debió cambiar, es el 3 de abril para este año del 2023. Luego a 31 de diciembre aún no cumplía todos los criterios. Y la circular o las circulares señalan que la implementación bajo ese numeral 4.1, una vez se cumplan todos los criterios, debe ser el siguiente año. ¿Y cuál sería el siguiente año? ¿Sí? El siguiente año de implementación sería a partir del 1 de enero del 2024 hasta 31 de mayo de 2024. En ese sentido, su primer informe 75 sería con corte a 31 de diciembre del 2024. ¿Por qué? Porque este informe pide información, ¿sí?, para un sujeto obligado que ya haya hecho la implementación, de acuerdo a la circular o de acuerdo a las circulares. Listo. Es si todas estas inquietudes que tú estás respondiendo tienen que ver exclusivamente con la vigencia de 2022 con corte a 31 de diciembre. Dicen, en caso de que las mayores novedades de implementación se encuentren en el año 2023, no se puede responder sobre la vigencia actual. Por ejemplo, dicen, ¿cuál fue la fecha de presentación del último informe? En caso de que hayan empezado a presentar en el 2023, ¿se pone esta fecha? Ahí debo decir que debe haber claridad cuando dice cuál fue la fecha de presentación del último informe. Corresponde no al informe 75. Ahí no está preguntando del informe 75, porque este es el primer informe 75 que esos sujetos obligados nos van a presentar. Esa pregunta obedece a ese informe que se le presenta, los oficiales de cumplimiento le presentan a ese máximo órgano social, a la junta directiva, ¿sí?, que como mínimo se debe hacer una vez al año. Entonces, esa pregunta se debe responder en ese sentido. Tenemos una inquietud frente al informe 58. Dicen, ¿qué consecuencias trae para una empresa que implementó a tiempo antes del 31 de mayo, pero no hizo el informe 58? No vamos a hablar de consecuencias. Vamos a hablar es qué se debe hacer. Si no han presentado el informe 58, si no lo han presentado, quienes debieron hacerlo, ¿por qué? Porque hubo un plazo hasta 31 de agosto del 2021 donde no existía el informe 58 aún y el procedimiento era enviar documentos a un correo electrónico que es webmaster@supersociedades.gov.co. Allí informaban que habían implementado y anexaban la documentación correspondiente, mejor. Si no se hizo esto y si la implementación se hizo posterior a esas fechas,
Lo que corresponde en la actualidad es enviar un correo a financieros@supersociedades.gov.co, pero tenemos que tener claro que sí somos sujetos obligados y que sí debemos tener implementado y que además estamos ejecutando. Ese correo debe estar con los datos que mencionamos hace un momento, que es el NIC de ese sujeto obligado, la fecha de corte de ese informe, el tipo de informe, y de vuelta a ese correo les van a habilitar o les van a indicar que se les autorizó el envío. Los informes 58 ya radicados debe anexarse este documento, nuevo documento de certificación de verificación de inhabilidades o debe volverse a radicar el informe. Es muy buena pregunta en el sentido que esta circular rige a partir del 11 de septiembre del 2023. Si ese informe 58 fue anterior a esa fecha, no deben enviar ese documento adicional. Pero si ese informe 58 fue enviado igual o posterior a esa fecha, 11 de septiembre del 2023, deben enviar ese documento adicional. Si ya tengo el Storm descargado, porque reportó el informe 58, ¿deben descargarlo nuevamente? Lo único que se debe identificar para determinar o concluir que se debe actualizar o no es justamente la versión. Y si nuestra versión indica en la parte superior izquierda 4.2.2, no debo desinstalar e instalar nuevamente. ¿Se le debe pedir a financieros que habilite el informe? Cuando se es sujeto obligado y le llegó ese oficio de requerimiento del informe 75, bueno, creo que lo voy a dividir en dos partes esa respuesta. La primera es insistir en que todos los sujetos obligados que fueron requeridos mediante oficio particular donde les llegó, entre otras cosas, el requerimiento, pero además la invitación a unirse a este evento, ya están autorizados. ¿Sí? Ya están autorizados para enviar el informe 75. El informe 75. Ahora, si ingresan al módulo de StoreWeb que finalizamos con ello y vemos en autorizaciones y no aparece la autorización, pero nos llegó ese oficio, insisto, debemos escribirles o debemos escribir por el correo electrónico financieros@supersociedades.gov.co para que nos lo autoricen. Diferentes con el informe 58, porque el informe 58 sí o sí deben enviar ese correo porque no tenemos esas fechas de nombramientos de N cantidad de sujetos obligados. A propósito del informe 58, si por alguna razón se les olvidó inscribir al oficial de cumplimiento mediante este informe, ¿se debe presentar primero el informe 58 para poder presentar el 75? El informe 58 tiene unas fechas máximas de presentación luego del nombramiento del oficial de cumplimiento y es hasta 15 días posteriores al nombramiento del oficial de cumplimiento. Luego, si no lo han hecho, deben hacerlo inmediatamente. Para el informe 75, los vencimientos inician el próximo 23 o el próximo lunes 23. Nos hacen una pregunta específica con un caso de una empresa. Dice, por los montos de ingresos efectivos en la empresa donde está la persona que nos reporta la inquietud, pues no está obligada, pero mensualmente se realizan los reportes a la UIA. En este caso, ¿se debe hacer el informe 75? Si no es sujeto obligado, de acuerdo al capítulo 10º, el capítulo 13, y que además no les llegó ese oficio de requerimiento como sujeto obligado, a nosotros no nos debe de presentar el informe 75. Y nos preguntan además que si pueden diligenciar el informe en un Excel y desde allí generar el STR para cargar, o si se debe diligenciar únicamente en la PP. Recomendamos que se diligencie en la aplicación StoreUser, pero también la aplicación permite que exportar a Excel la estructura porque no se debe modificar la estructura.
del Excel. La aplicación permite exportar a Excel, un Excel vacío, diligenciar en Excel y luego importarlo. ¿Cómo se haría? Aquí, teniéndolo en blanco sin diligenciar, exportan. Luego alimentan ese Excel sin modificar estructura. Modificar estructura implicaría aumentar una fila, quitar una columna, etcétera. No se debe modificar esa estructura. Y luego, una vez se diligencia en Excel, este icono, al cerrar el informe, se va a habilitar y va a permitir importar esa hoja de cálculo. Así se haría. Pero insisto, o insistimos mejor, insistimos en que no es necesario trabajar en Excel, es un informe que se trabaja mucho más sencillo en la aplicación. Piden por favor si puedes ayudarles con mayor claridad sobre los plazos de implementación de los programas de transparencia del SAGRILAF, así como de la obligatoriedad del reporte 75. Dice esta persona que no tiene mucha claridad sobre cuánto tiempo tiene para la implementación y para el reporte, que si puedes colocar por favor un ejemplo. El ejemplo que hemos venido mencionando es una generalidad, pero entonces vamos a resumirlo para evitarnos confusión en que cuando se cumplen los criterios, a partir del momento en que se cumplen los criterios, bajo el capítulo 10º, el capítulo 13, capítulo 13 mejor, la circular señala el año siguiente al cumplir los criterios. Entonces, digamos, el mismo ejemplo. Yo a 31 de diciembre del 2022 aún no cumplí los criterios porque el más común es un tema de 4.1, vigilancia, falta la vigilancia. La vigilancia empezó a correr a partir del 3 de abril del 2023. Luego el sujeto obligado debe implementar entre el del año siguiente, es 1 de enero del 2024 a 31 de mayo del 2024. Preguntan si el oficial de cumplimiento es el mismo, nombrado para PTE y SAGRILAF en fechas diferentes, ¿cómo pueden operar entonces el informe 58? Debemos entrar al informe 58 y el informe 58 está por cada programa, en un solo informe, pero por cada programa. ¿Sí? O mejor, la información del oficial de cumplimiento para cada programa. Entonces, existe la pregunta donde señala fecha de nombramiento del oficial de cumplimiento para SAGRILAF y también en otro formulario del mismo informe pregunta o hace la pregunta fecha de nombramiento del oficial de cumplimiento para PTE. Luego no tendría problema. Lo mismo aplicaría para suplentes. Preguntan también si la supersociedad se envía presentación de informe 75 a una sociedad. ¿Se entiende que está obligada a implementar SAGRILAF? Si les llegó el oficio de requerimiento, es que producto de esa matriz de supervisión, esa matriz logró establecer que es sujeto obligado bajo cualquiera de los numerales contemplados en el capítulo 10º y o capítulo 13 de la circular básica jurídica. Pues esta era la última inquietud. Yo no sé si quieres dar un mensaje final de conclusión para todos. Sí, y creo que inicialmente pues agradecerles a esas 2.000 personas que mantuvieron pues la conexión, darnos esos espacios de poderles llegar de forma masiva a nuestros sujetos obligados. Pero adicionalmente, y lo dije en un espacio pues de la reunión o del evento, que el envío de este informe no se requiere vincular o contratar un externo para que lo haga. O sea, no se requiere incurrir en gastos adicionales, porque este informe y los 3 informes que hemos mencionado son sumamente sencillos de diligenciar. El software disponible, que es gratuito, que está disponible para todos nuestros supervisados, es muy amigable. El módulo de envío, que es ese StoreWeb, es muy sencillo, es dejarnos guiar. Y el proceso macro, el proceso completo, es corto,
es corto, y que adicionalmente tenemos un grupo de funcionarios que somos servidores públicos y estamos dispuestos justamente a servirles en este y demás procesos o necesidades que se les presenten a nuestros sujetos obligados. Mil y mil gracias, Adri, a todo el equipo por estar acá, pero sobre todo a nuestros sujetos obligados. Esperamos que el proceso sea mucho más sencillo cada vez. Mil y mil gracias. A ti, John Fiverr, a todo el equipo del grupo y por supuesto de la Delegatura de Asuntos Económicos y Societarios, muchas gracias por habernos ayudado con estos datos claves para el diligenciamiento del informe 75. Y para todas las personas que están conectadas y que están con la inquietud de qué va a pasar con la grabación de este video, les recuerdo que va a quedar en nuestro canal de YouTube en las próximas horas. Ustedes van a poder ingresar a la plataforma de YouTube, nos buscan como Canal Super Sociedades y allí van a encontrar el video para que vuelvan, lo revisen, puedan mirar datos claves. Y si requieren soporte, mayor información, por favor escríbanos al correo financieros@supersociedades.gov.co. También pueden recibir atención telefónica en la línea que está en Bogotá, 601-220-1000, extensión 7177. La voy a reiterar, 601-220-1000, extensión 7177. Y nos resta además recordarles que en nuestras redes sociales ustedes van a encontrar información muy valiosa sobre este informe 75 y sobre diferentes informes que deben de presentar a nuestra entidad. Nos pueden encontrar en Twitter o ahora X como @ssociedades y también en Instagram como @ssociedades. En las demás redes sociales estamos en Facebook, en TikTok, en LinkedIn como Super Sociedades. Allí tendremos más información de valor y por supuesto en nuestra página web www.supersociedades.gov.co. Muchas gracias a todos por haberse conectado a esta capacitación y será hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias. Colombia, potencia de la vida.